Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Seguimos avanzando con nuestra serie de charlas basadas en la oración modelo del Padre Nuestro. Recuerden que esta oración es una oración modelo, no es algo que nosotros debemos repetir cada vez al pie de la letra para referirnos o en nuestro diálogo con Dios. Entonces es simplemente un modelo. Sé que he dicho esto muchas veces, pero creo que es importante que nosotros recordemos cada vez eso. Y creo que cada vez que nos referimos a este tema es algo que voy a mencionar. Entonces, por favor, lean conmigo la primera línea de esa oración modelo. La encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 9. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, para poder adentrarnos en la palabra que estaremos estudiando esta mañana, esto es santificado, y que en todo caso es una palabra que la encontramos en la oración del Padre Nuestro y que es la palabra clave que miraremos esta mañana, necesitamos revisar un poco del contexto en el que esa palabra fue dicha, en la que esa oración fue dicha. Y el contexto, y esto es interesante, nos dice que Jesús, antes de enseñarles a los discípulos cómo orar al Padre, Él les enseñó cómo no orar al Padre. Eso es interesante. Siempre hemos dicho que basta con conocer la verdad para que luego podamos identificar la mentira o el error. Sin embargo, esta vez, y es de las pocas veces que Jesús lo hace, se enfoca en el error, en lo que está mal, para luego enseñar lo que es correcto y resaltar la forma correcta de orar al Padre. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 7, esto es un poco del contexto. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Jesús está hablando de la importancia de la intimidad con Dios, de nuestro diálogo y nuestro tiempo íntimo con nuestro Padre Celestial. Y está dando algunas recomendaciones de lo que no se debe hacer. Entonces ahí, en el versículo 5 de Mateo 6, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, básicamente, tres cosas aquí importantes que Jesús dice que no deben ser usadas para orar correctamente, para hablar con Dios correctamente. La primera es: no oren de manera hipócrita, no oren hipócritamente, es decir, cuídense de las apariencias. Segundo, no oren para ser alabados por los demás hombres, no oren con esa motivación. Y tercero, les dice: no oren haciendo vanas repeticiones, porque es simplemente vano, hueco, no cumple ningún propósito. Y esto es interesante. Esto señala un problema serio en los fariseos y los religiosos del primer siglo. Ellos tenían la tendencia de verlo todo a la luz del mérito. Ellos querían mostrarle a los demás seres humanos que todo se lo ganaban, que todo era por mérito personal. Entonces, con mucha facilidad caían en el problema de compararse con otros y de vivir de falsas apariencias. Ellos sí que estaban preocupados por lo que los demás pensaran de ellos respecto a su intimidad con el Padre. Y terminaban por llevar vidas de oración huecas. Jesús lo está señalando justo aquí, que sus oraciones no cumplían ningún propósito delante de Dios, porque eran hipócritas, porque solo les interesaba ser vistos por los demás y simplemente porque algo que era parte esencial de una relación sana se había convertido simplemente en un ritualismo, en una repetición todos los días. Ya hemos hablado de eso en la primera charla que tuvimos. Entonces,
leemos, y por favor vayan conmigo, a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, y básicamente estamos mirando el mismo tema, pero esta vez lo vamos a leer de Lucas. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? Ustedes lo pueden leer, ojalá lo están leyendo ahí conmigo, a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo y doy diezmo de todo lo que gano. ¡Wow! ¡Qué bonita forma de orar! ¿Realmente esta persona estaba consciente delante de quién estaba? Seguramente esa persona sí se consideraba santo. ¿Por qué? Porque solo echaba un vistazo horizontal y no una mirada vertical. Realmente él estaba mirando a su lado claramente y no estaba mirando hacia arriba, hacia el Padre, que como vimos hace 8 días, está en el cielo. El versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Notan ustedes la diferencia? La diferencia no son las palabras que usamos para llegar a Dios. Vamos a hablar de eso un poquitico más adelante esta mañana. La diferencia radica en el interior del ser. La diferencia está en el corazón de la persona, en el corazón del Hijo de Dios. El versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para los fariseos y algunos religiosos del primer siglo, la oración y su diálogo con Dios vino a ser un mérito antes que una necesidad. Ellos sentían que era algo que tenían que hacer, y no algo que necesitaban, no algo nacido del corazón. En realidad ellos no estaban muy interesados en pasar tiempo con Dios, porque no amaban a Dios. Se amaban a sí mismos, amaban su ego y consideraban que los demás iban a exaltar su reputación o que su nombre iba a crecer por cuanto ellos tenían una relación y una comunión con Dios. El que oraba más entonces era más piadoso y amaba más a Dios y luego era mejor que todos. Cuando oraban, en pocas palabras, no enfocaban en Dios, sino en las personas que estaban a su alrededor. Eso es lo que hace la religiosidad. Es decir, no se preocupaban por lo que decían a Dios, sino más bien por lo que los demás pudieran escuchar. Aunque Dios escuchara todo. Y eso es absurdo, pero revela su corazón delante de quien estaba primero. Claramente estaba primero delante de los demás para alimentar y satisfacer su propio ego antes que dar la gloria a Dios. Entonces, como vemos, no es suficiente con orar. No basta solamente con orar. Ahora, esto es bueno y es un mandato. Debería ser en nuestro estilo de vida. Es bueno cada vez que se ore, pero no necesariamente gratificante al Padre y al corazón de los hijos cuando hay hipocresía, cuando hay vanas repeticiones en nuestras oraciones, cuando el corazón no es el corazón correcto. Y me encanta la última línea del texto anterior que acabamos de leer en Lucas. Dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En pocas palabras, la oración que no glorifica, que no santifica a Dios primeramente, genera un vacío aún mayor en el corazón. Usted y yo podríamos pasar horas y horas orando y no estar santificando a Dios. Podríamos no estar orando bien.
No porque Dios use una libreta con términos extraños que nosotros necesitamos memorizar para sacar y usar esas palabras cuando nos dirigimos a Él. O no simplemente porque estemos orando con las manos levantadas o porque estemos de rodillas. Me estoy refiriendo, y aquí estamos hablando, de la importancia del corazón. Y el corazón correcto, escuchen esto por favor, el corazón correcto de un hijo de Dios es aquel que cada vez que se dirige al Padre, el Padre es santificado. El Padre es glorificado. ¿Notan ahora el orden de las cosas? Cuando usted y yo oramos, o alguien nos pide que oremos a Dios, es natural que preguntamos, ¿cuál es el motivo específico? ¿Cuál es la razón específica por la que tú quieres que ore? O por la que debamos estar orando. Y entonces oramos al sentarnos a la mesa, al comenzar una reunión, un estudio, algo que requiere o que simplemente demanda urgencia, una necesidad puntual, en fin. Pero ¿saben? Eso señala nuestra urgencia, eso señala nuestra prioridad al orar. Pero cuando Jesús, en la primera línea de la oración modelo, nos recuerda que Dios es santificado, nos está señalando que la oración nos muestra qué o cuál es la prioridad para Dios, cuál es la prioridad del Padre. ¿Creen ustedes que Dios tiene prioridades? Ojalá usted y yo las tenemos, ojalá usted y yo sabemos qué es lo más importante en nuestra vida, en nuestro día a día, y que invertimos más tiempo y más fuerzas, más de nuestro ánimo en esas cosas que aparecen de primero en nuestra lista de quehaceres. Pero ustedes pueden imaginar que Dios tiene como prioridades. ¿Qué podría ser una prioridad para Dios y qué podría ser una prioridad para nosotros? ¿Qué podría ser más importante para Dios? ¿Alguna vez has pensado en eso? Digo, ¿qué es aquello que Dios cuida con tanto celo? ¿Saben una cosa? Sí, Dios tiene algo, y en esa lista de prioridades nosotros podemos encontrar que si hay algo que Dios cuida con celo ardiente, es su nombre, su buen nombre. Nosotros podemos ver esta realidad a través del Antiguo Testamento y podemos ver la importancia del nombre de Dios. Por ejemplo, podemos notar que Josué entendió esto perfectamente. Lo leemos en Josué capítulo 7, versículo 9. Dice, porque los cananeos, que eran enemigos de Israel, y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán, ¿qué? Nuestro nombre de sobre la tierra. Se está refiriendo a ellos. Pero noten lo que sigue, dice, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Eso es impresionante. El tema central para Josué y su preocupación no era lo que ocurriera con ellos. Después de todo, no importaban tanto comparados con Dios, sino cómo el nombre de Dios pudiese ser afectado. Era de suma importancia mantener el nombre de Dios en alto. Era su preocupación. Y entendiendo el celo de Dios por su propio nombre, Josué apeló a eso mismo. ¿Qué no harías tú por tu buen nombre, por tu gran nombre, oh Dios? Eso es interesante. Entonces, no es casualidad que cuando Jesús nos está enseñando a orar, en la primera línea de esa oración, dice que es importante que nosotros recordamos que el nombre del Padre es santificado. Vamos un poco más adelante, el profeta Ezequiel, capítulo 39, versículo 25, dice, por tanto así dice el Señor Dios, ahora restauraré el bienestar de Jacob, es decir, toda la descendencia de Abraham, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. ¡Wow! Dios desea mantener su gloria.
Eso es importante para Él. Y de eso dependemos todos nosotros. Por cuanto Dios es glorioso, nosotros podemos aferrarnos a Él. Por cuanto Dios es santo, nosotros podemos combatir el pecado en nuestra vida. Pero todo eso gira en torno al nombre de Dios. Eso es impresionante. Salmo 25, versículo 11, dice, por amor de tu nombre. Todo gira en cuanto al nombre de Dios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Saben, también Abraham lo entendió. Cuando intercede por Sodoma y Gomorra, era la reputación del nombre de Dios lo que estaba en juego y lo que tanto preocupaba a Abraham. Abraham sabía que Dios se había mostrado ante los demás pueblos como el Dios justo, como el Dios soberano, como el Dios amoroso, como el Dios bondadoso. Y saben, Abraham en repetidas ocasiones le dice a Dios en este diálogo, el Dios justo no habrá de hacer lo que es justo. Es como si Abraham está pensando, ¿qué van a pensar los demás de ti? Tu nombre tiene que permanecer en alto, tiene que seguir siendo enaltecido. También lo entendió Moisés. Moisés entendió esta misma realidad. Cuando navegaban por el desierto, Moisés estaba preocupado porque tal vez los egipcios iban a decir que Dios había sido injusto al sacarlos de allá y al dejarlos morir en el desierto. En todo caso, era la reputación del nombre de Dios lo que preocupaba a Moisés. Entonces, ellos lo entendieron bien. Y podemos continuar con muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Entendemos entonces que su nombre es santificado y debe ser santificado. Dios es santo en sí mismo, pero los hombres, especialmente sus hijos, deben dar prioridad a aquello que para Dios es importante. Si es importante para el Padre, debe ser importante para sus hijos. Y por ende, una prioridad para sus hijos, para ti, para mí, para cada uno de nosotros, que podemos mirar al cielo y referirnos a Dios como nuestro Padre. Entonces, la tercera palabra clave que encontramos en la oración del Padre Nuestro nos alinea, nos coloca en sintonía con el Padre. Nos recuerda que la prioridad de Dios debe ser nuestra prioridad y que cualquier diálogo que nosotros tengamos con Él debe ser marcado por este principio, el principio de magnificar su nombre. Con eso en mente, debemos hacernos una pregunta importante, y esta pregunta de verdad es importante. Espero que no es difícil de responder, pero por favor, respóndela. Si puedes compartirla, de hecho, si puedes compartirla en los comentarios a este video, genial. No quiero que pierdas el hilo, que te distraigas. Pero, por favor, necesitas responder esta pregunta. Si quieres compartir tu respuesta, está bien. Si te la quieres quedar, está bien. Pero, por favor, contéstala. La pregunta es, ¿cuál es tu prioridad al orar? ¿Cuál es tu prioridad al orar? Cuidado, no estoy preguntando si orar es una prioridad en tu vida. Seguramente sí es una prioridad en tu vida, tu tiempo de oración, y eso sería genial. Espero que así lo sea. Espero que usted tiene bien definidas las prioridades en la vida y la oración hace parte de esa lista. Así que no estoy preguntando si la oración es una prioridad o no en tu vida. La pregunta es, ¿cuál es tu prioridad al orar? Eso es importante, es de suma importancia. En el caso personal, muchas de las veces que acudo a Dios en oración, o es para pedir perdón, que es válido, y otras tantas veces es simplemente para buscar su dirección en algún aspecto de mi vida. En todo caso es a pedir.
así sea para sentirme consolado, animado por Él. Es algo que tiene que ver con pedir, algo que demanda de su provisión. Así que puedo decirles que la mayoría de las veces mi prioridad al orar es pedir. La oración para nosotros se ha convertido en un medio para alcanzar un fin, y ese fin normalmente es uno egoísta. Esto lo leí en algún lugar de John MacArthur. La oración para nosotros se ha convertido en un medio para alcanzar un fin, y ese fin normalmente es uno egoísta. Eso es triste. Y saben, no sé cuál es tu respuesta a esa pregunta, pero puedes leer conmigo en la primera línea del Padre Nuestro cuál es la prioridad en la oración que Jesús nos quiso señalar. Mateo capítulo 6, versículo 9. Jesús dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuál debería ser nuestra prioridad al orar? Santificar el nombre de Dios, el nombre del Padre. Nuestra prioridad al orar es que el nombre de Dios sea santificado, es recordar esta gran verdad, es recordar a Dios en toda su santidad y en lo grande de su nombre. Entendamos algo aquí que también es importante. No es que usted y yo añadimos santidad a Dios, no. Él es santo por naturaleza. Pero en medio de la oración, usted y yo debemos estar en línea con Dios en ese punto, en que Él es santo, que su nombre demanda reverencia, que su nombre demanda majestad, que su nombre demanda importancia, que demanda prioridad. O sea, oramos para santificar, glorificar a Dios y no para recibir algo de Él. De hecho, quiero que piensen en esto. De hecho, la primera petición en la oración modelo al Padre Nuestro nada tiene que ver con nosotros, sino con Dios. De manera que, santificado sea tu nombre, podemos verlo de dos formas, y ambas tienen que ver con Él y nada con nosotros. Podemos verlo, por un lado, como una declaración. Su nombre es único porque Él es único. Su nombre es santificado porque Él es santo, es apartado de todo mal, de todo pecado. O podemos verlo también como una petición, y esto me parece maravilloso. En la oración al Padre Nuestro, Jesús nos enseñó que el celo de Dios debe ser también el celo de sus hijos, tanto que debemos pedirle a Él que cuide de su nombre, que se asegure de que su nombre sea santificado en todo lugar y todo momento por toda criatura. Así que, ¿quién mejor que sus hijos, que aquellos que pueden, mediante la oración, disfrutar de su presencia? Deberían hacerlo con fervor cada día. Es como si Jesús dijera a los discípulos y a cada creyente: ¿quieren orar bien? Santifiquen el nombre de Dios. ¿Quieren orar bien? Comiencen por exaltar y reconocer el nombre de Dios. Todo lo que Dios es a partir de su buen nombre. ¿Quieren orar bien? Comiencen por colocar en el primer lugar lo que para Dios ocupa el primer lugar en sus prioridades: su nombre. Ahora, si esta es una petición, ¿qué sentido tendría que nosotros le pedimos a Dios que otros hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer? Si tú le pides a Dios que santifique su nombre, tú necesitas entender que eres un instrumento a través del cual Dios se santifica. ¿Estás dispuesto a santificar el nombre de Dios con tu vida? Espero que sí. Espero que tus próximas oraciones comiencen con una petición, aquella que ruega que el nombre de Dios sea santificado cada vez por los demás hombres.
La primera línea del Padre Nuestro nos habla de la prioridad de Dios. Todo se trata de Él, todo tiene que ver con Él. ¿Recuerdan ustedes la ilustración del domingo pasado? Aquella maravillosa experiencia que les conté en presencia de ese volcán. Espero que ustedes lo recuerdan. Y saben, esta mañana quiero continuar y quiero terminar este tiempo recordando y haciendo uso de esa analogía. Y quiero sentir que estoy aún ahí, frente a la maravilla de ese volcán. Y lo que estoy viendo es maravilloso. No necesito los marshmallows, como mencioné el domingo pasado, para deleitarme. Ya me estoy deleitando en la grandeza y magnitud de ese volcán. Pero esta mañana tengo un deseo particular. Quiero ir un poco más allá. Mi deseo entonces, esta mañana, es que esa maravilla nunca deje de ser, que nunca cambie. Mi deseo es que cada vez que llego ante ese volcán, mi maravilla es igual y ojalá cada vez es más grande. Entonces, orar al Padre que su nombre sea santificado es igual. El rogar que nunca deje de ser algo majestuoso para nosotros. Eso significa que su nombre sea santificado. ¿Saben? Como lo vimos el domingo pasado, el cielo nos recuerda lo grande que es Dios. Su santo nombre nos invita a pedirle que su maravilla nunca termine para nosotros. Entonces, si tú, quizá esta semana, si tú ya te estás maravillando en tu diálogo con Dios y Él es capaz de maravillarte y te deleita, es tiempo de dar el segundo paso. Es tiempo de santificar su nombre. Es tiempo de rogarle y decirle, por favor, por tu buen nombre, nunca dejes de maravillarme. Quiero que permanezcas igual. Quiero que tu nombre para mí sea cada vez más majestuoso. Que cada vez yo me pueda maravillar más porque tú eres santo. Porque tu nombre es santificado. Que la prioridad de Dios sea también nuestra prioridad. Que su nombre sea santificado. Tomemos un momento para orar. Mi Señor, gracias, porque no solo tienes la capacidad de maravillarnos, no solo tienes la capacidad de satisfacer cada una de nuestras necesidades, sino que puedes hacerlo para siempre. Y eso es lo que nosotros debemos rogar, y por eso Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Uno de nuestros afanes debiera ser magnificar tu nombre, santificar tu nombre, rogar y hacer lo que sea posible, porque cada vez más personas, más seres humanos puedan dar el honor a tu nombre. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea magnificado, que tu nombre sea conocido por todos los seres humanos y que nosotros, especialmente como hijos, lo hacemos una prioridad en nuestra vida. Que nuestras oraciones de aquí en adelante no comiencen con un dame por favor, sino quiero verte, no cambies. Por favor, sigue siendo el mismo. Llénate de gloria, porque tu gloria es la que finalmente nos llena y nos satisface. Muchas gracias por tu palabra. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Muchísimas gracias.